Es un gusto saludarles. Hoy vamos a iniciar una especie de repaso, porque estamos casi de cara a su primer examen parcial. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado platicando en las últimas sesiones, que nos ha estado apoyando por ahí Edwin Miguel, pero vamos a hacer una especie de repaso para que todos tengamos claro y vayamos despejando dudas acerca de en qué consiste el curso de Derecho Administrativo 2 y las instituciones que vamos a ir conociendo durante el transcurso de lo que resta este semestre. Pues vean, mis amigos, Derecho Administrativo 2 es un curso orgánico, por así decirlo. Nos alejamos de la parte teórica de Derecho Administrativo, nos alejamos ya de definiciones, de principios, de fuentes, de qué son los órganos administrativos, de sus elementos, ¿verdad? De lo que es el servicio civil, etcétera, cuestiones que son meramente teóricas del derecho administrativo, que es lo que vimos en Derecho Administrativo 1. En Derecho Administrativo 2 nos vamos a la práctica, nos vamos a conocer ya un poco más lo que son las instituciones encargadas o que son parte de esta temática. Básicamente, Derecho Administrativo 2 se fundamenta en la parte orgánica de la Constitución Política de la República. Ustedes se recordarán ya en su lejano curso de Derecho, ¿verdad? Ya en su lejano curso de Derecho Constitucional, cuando vieron las partes de la Constitución, que había pues una parte dogmática, una parte orgánica, otra parte. Pues acá nos vamos a enfocar en la parte orgánica de la Constitución. Por ahí me indican de que no se escucha muy claro. Vamos a tratar de mejorar la señal en este momento. Oigan, para que así no tengamos inconvenientes. ¿Me comentan si ahí está mejor? Bueno, dicen que sí por acá. Muy bien. Sí, licenciado. Muy bien, bueno. Pues les comentaba, Derecho Administrativo 2 entonces se enfoca en la parte orgánica de la Constitución. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, hay instituciones fundamentadas en la Constitución que no están en esa parte orgánica, pero las vamos a ir conociendo poco a poco. Por ahí yo sé que ya están pues trabajando en base a un material que les hemos compartido y que esa ha sido la base realmente de este curso. No dejamos libros ni nada por el estilo. Todo esto se basa fundamentalmente en el material. No es que el material sea todo el curso, pero nos ayuda a tener una guía de cómo vamos a desarrollar conforme al curso. Cuando empezamos a platicar de derecho administrativo, de derecho administrativo 2 principalmente, me siguen comentando que no se escucha. Denme un segundo, entonces. Permítanme. Vamos a conectarnos a otro dispositivo, porque así ya mejoramos eso. Permítame un minuto. Me escucho como robot, dicen. Bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Vamos a conectarnos de otra fuente para que así. Muy bien. ¿Me comentan si ahí se escucha mejor? Excelente, excelente. Buenas tardes, un saludarlo. Muy bien. Bueno, sigamos entonces, mis amigos. Bueno, les comentaba que básicamente el curso agarramos como guía el material. Y ahorita vamos a compartir por ahí para que todos sepamos de qué estamos hablando precisamente. Bueno, pues el material básicamente es una guía del curso de Derecho Administrativo 2. Pero hay cuestiones que es necesario repasar. Por ejemplo, ¿qué es la administración pública? La administración pública, como lo notamos nosotros en el material, pues es la serie de actividades que el Estado realiza con el objeto de prestar servicios públicos. Y la razón de que se presten servicios públicos es alcanzar el bien común. Ahora bien, es necesario que nosotros tengamos claro la diferencia entre Estado, gobierno y administración pública, porque suelen confundirse esos
esas instituciones o esas definiciones. Pero una forma muy clara de entender qué es cada una de estas instituciones es imaginándolo de la siguiente manera. El Estado, hagamos de cuenta que es un carrito, que es un carro, que es un vehículo. El gobierno es el piloto de ese vehículo. Y la administración pública es todo lo que hace ese piloto para poder manejar el vehículo. De esa manera comprendemos muy bien qué es Estado, qué es gobierno y qué es administración pública. No nos hagamos bolas, no nos vayamos a definiciones más profundas. Estado es el vehículo, gobierno es el piloto y administración pública lo que hace el piloto para poder conducir el vehículo. Si ustedes tienen claro eso, no van a volver a confundir esos términos. Ni Estado, ni gobierno, ni administración pública, porque no es lo mismo y es necesario que lo tengamos claro. Yo sé que ahorita se quedaron ustedes, o muchos de ustedes se quedaron así como, qué fácil lo explico ahorita, pero créanme que yo sé que a veces nos hacen un poquito de bolas en los cursos anteriores, ¿verdad? Pero es para que lo vayamos comprendiendo. Pues bueno, entonces mis amigos, acá sí ya nos vamos a enfocar un poco en lo que es la administración pública y que ya tenemos claro, pues, que es la serie de actividades que realiza el Estado con el objeto de prestar servicios públicos. ¿Logran visualizar el material ahí en la pantalla? Solo confírmenme, por favor. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Bueno, la administración pública tiene un límite, tiene un marco jurídico. Y el marco jurídico se refiere al conjunto de leyes que le ponen ese límite a la administración pública. Hagamos de cuenta que la administración pública es como una especie de terreno y nosotros necesitamos circularlo, cercarlo. Esa circulación, ese cerco es el ámbito jurídico, es el límite que tiene la administración pública. Y que básicamente, ¿verdad? Nos volvemos a volcar a cursos anteriores en donde nos enseñaron, ¿verdad? La jerarquía de las leyes. Hay normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Pues cada una de ellas se refiere entonces a los límites que tiene la administración pública. Acá en el material nosotros lo basamos de la siguiente manera, ¿verdad? Que es el conjunto de leyes que desde la misma constitución política hasta las leyes individualizadas o resoluciones administrativas son parte, ¿verdad?, de lo que regulan la actividad de los órganos administrativos. Algo que hay que aclarar, mis amigos, que no sé si se los mencionaron a ustedes en Administrativo 1, es que acá no existe un código de derecho administrativo, como lo existe en penal o en laboral o en civil o incluso en notarial. Ustedes ahorita ya empezaron a ver notarial. No existe un código administrativo. La administración pública es tan grande, es tan compleja, que es muy difícil, ¿verdad? Que es muy difícil sintetizar toda esa serie de normativa específica de cada institución en un solo documento. Es muy complicado, por ende no existe un código como sí lo existe en algunas otras ramas del derecho. Si ustedes van a la librería y piden el código administrativo y no lo van a encontrar porque no existe. Entonces nos tenemos que ir a las normas ordinarias que dan vida a cada órgano administrativo. Ustedes se recordarán en el curso anterior también que para darle vida a un órgano administrativo es necesario realizarlo a través de una ley ordinaria, es decir, a través del Congreso de la República. Porque a través de la creación de la ley se le da vida al órgano administrativo, se establecen sus funciones, sus atribuciones, sus obligaciones, sus derechos. Todo eso se fundamenta en la ley que le da vida al órgano administrativo o a la institución, como se suele conocer. Por ello es de que es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo estandarizar las normas para un mismo sistema. Acá nosotros ahorita, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del ámbito jurídico en general, es decir, de todas las normas. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo algunas normas específicas de cada institución. Algo importante también, mis amigos, que hay que mencionar en este tema de Derecho Administrativo 2, es que tenemos que volver a repasar el punto del sistema de gobierno, pero específicamente el sistema de gobierno en nuestro país.
En el artículo 140 de la Constitución, si la tienen por ahí a la mano, por favor, sáquenla y vámonos al artículo 140. Nos establece, pues, algo relacionado el tema del sistema de gobierno. Bueno, y lo primero que dice el artículo 140 es, bueno, Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y vamos a desglosar estos tres elementos, ¿verdad? Vamos a desglosar estos tres elementos un poquito. Bueno, primero republicano. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio que se basa en un sistema en el cual existen poderes, ¿no? Existen poderes o existen organismos de Estado. Tenemos un organismo ejecutivo, un organismo legislativo. Tu micrófono. Vamos a ver esta acá. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, continuamos entonces. Republicano, ¿por qué? Porque estamos en un territorio en donde el poder está dividido. Y está dividido básicamente en tres organismo ejecutivo y organismo judicial. Es decir, el poder no está concentrado en un solo concentrado en una sola persona, como sucedería en una monarquía o sucedería en otro tipo de gobierno. Eso quiere. Esta forma de gobierno republicano se basa de la Constitución, de la ley, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Qué pena. Después de que empezó a explicar de por qué era republicano, no se le entendió. Cortado, Lick, disculpe. Disculpa, no se escucha. Cortado. ¿Escucha mejor? No, Lick, no se licenciada. puede escuchar. Bueno, tratar de mejorar el texto. Debería de probar que si está mala la señal, apagar su cámara, licenciado, tal vez se escucha mejor. Ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a hacer varios trucos acá. ¿Me escuchó, licenciado? Muy bien, déjame un momento, pues. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, Lick. Bueno, Ahorita sí. bueno, sigamos entonces. Les comentaba que el sistema es republicano porque el poder está dividido en tres organismos. Un organismo judicial, perdón, un organismo legislativo, un organismo ejecutivo y un organismo judicial, en su orden, ¿verdad? En su orden. El poder no está concentrado en una sola persona como sucedería en una monarquía o en una sola entidad o un solo órgano administrativo, que es algo que nos caracteriza a nosotros como país, como república, ¿verdad? De que tenemos el poder de alguna manera equilibrado, ¿verdad? Equilibrado para que no hayan abusos de poder, ¿verdad? De parte de ninguno de los organismos. ¿Me confirman si siempre siguen viendo el documento? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Sí, Lick, se ve todavía. El segundo Sí, sí. elemento de nuestro sistema de gobierno es que es democrático. ¿Y por qué es democrático? Porque permite que la población elija sus autoridades, permite la fiscalización a sus gobernantes, ¿verdad? Y con esto le da participación activa a la población dentro de las decisiones de la administración pública. A eso se refiere ese elemento democrático. No es solo ir a votar y elegir, no. Es tener una participación, es poder tener herramientas nosotros como ciudadanos de poder en cierto momento fiscalizar o por lo menos preguntarle o cuestionarle a la autoridad qué está haciendo con nuestros recursos. Y el tercer elemento, que es el representativo, se refiere a que
la población, a que los ciudadanos delegan su representación como ciudadanos en la administración pública a un grupo de personas. En el caso nuestro, nosotros delegamos nuestra representación principalmente en los diputados del Congreso de la República, pero también la delegamos en el caso de las corporaciones municipales y en el caso también de presidente y vicepresidente de la República. Así es como nosotros delegamos nuestra representación. No imagínense ustedes qué relajo sería que los 17 millones de personas o más que somos en Guatemala podríamos participar, opinar, tomar decisiones. O sea, no se avanzaría, ¿verdad ustedes? Si con lo complejo que es ya el sistema cuesta, imagínense que los 17 millones de personas tuviéramos esta participación. Es muy complejo. Por eso es que se delega la representación. A eso se refiere este elemento de representativo. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Porque si vamos repasando. Cuéntenme. Todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Muy bien. Continuamos entonces, mis amigos. Cuando empezamos ya a platicar de instituciones o de órganos administrativos, es necesario que nosotros iniciemos este conocimiento, digamos, a partir de la administración centralizada. Ustedes se recuerdan de que existen 3 tipos de administraciones dentro de la administración pública. Está la centralizada, la descentralizada y la autónoma. Si ustedes me dicen, Lick, ¿de qué está hablando? Los vamos a apoyar también ahí con otro documento para que no vayan tan perdidos, ¿saben? Pero en teoría eso debieron verlo en Administrativo 1, pero yo sé que a veces no lo tocan y lo vamos a repasar también. Bueno, la administración centralizada es aquella que se basa en un solo elemento, es decir, que un solo órgano administrativo es el encargado de dirigir, de tomar decisiones, de orientar, de ejecutar, y a pesar de que delega de cierta manera la ejecución de sus acciones, la decisión, el poder sigue concentrado en un mismo órgano administrativo, que es lo que sucede con el gobierno de la República. El gobierno de la República es el mejor ejemplo de administración centralizada, porque a pesar de que hay vicepresidente, que hay ministros, que hay secretarías, que hay direcciones, todo depende de la cabeza, que es el presidente de la República. Todo depende del presidente de la República. Me preguntan si compartir la presentación. Sí, se los vamos a compartir. Este es el material. Creo que por ahí anda circulando y no, pues se los vamos a volver a enviar. Ahí no se preocupen. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hablar de la administración centralizada, específicamente del gobierno, e iniciamos con el órgano administrativo de mayor relevancia, que es la Presidencia de la República. Aquí hay que hacer una aclaración, mis amigos. Cuando hablamos de órgano administrativo, nos referimos a presidencia, al órgano administrativo, a la oficina, pues, por así decirlo. ¿Y quién ocupa la presidencia? Pues el presidente de la República, que es la figura o el funcionario público, Acá vamos a hacer referencia a la presidencia como tal. Bueno, pues la presidencia de la República es el órgano administrativo que, como bien lo refiere acá el material, ocupa la más alta cúspide dentro de la escala jerárquica de la administración centralizada guatemalteca. Es decir, que es el órgano administrativo que está hasta arriba de todos los órganos administrativos del gobierno de la República, de la administración centralizada. ¿Y quién es la autoridad máxima de la presidencia? Pues es el presidente de la República de Guatemala, o presidente constitucional de la República. Entonces, básicamente, ¿quién ocupa la presidencia? Pues es el presidente, porque es un órgano administrativo unitario, ¿verdad? No hay 2 presidentes, ¿verdad? Es solamente un presidente. Entonces es necesario también que repasemos qué es el presidente, ¿verdad? ¿Qué es el presidente? O cómo poder nosotros saber quiénes pueden optar a ser presidentes. Pues resulta ser, mis amigos, que esto nosotros lo encontramos regulado en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 185. Vámonos entonces a la Constitución, al artículo 185. Pues vean, mis amigos, acá en el artículo 185
nos aparecen los requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República. Y ahorita les voy a explicar por qué son los mismos requisitos, pero primero vamos a verlos. Primero, ser guatemalteco de origen. Segundo, estar en el goce de sus derechos, es decir, no estar privado de su libertad o no haber sido inhabilitado en sus derechos civiles. Y tercero, ser mayor de 40 años. Ser mayor de 40 años. Importantísimo que marquen este artículo y que marquen los requisitos. Bueno, pero ¿por qué son los mismos requisitos para presidente y para vicepresidente de la República? Son los mismos requisitos porque el vicepresidente de la República, en ausencia definitiva o temporal del presidente, toma el lugar del presidente. Por ende, debe cumplir con los mismos requisitos. Si no, vamos a tener un presidente con unos requisitos y después, posiblemente por algún caso fortuito, el vicepresidente va a asumir la presidencia, pero sin cumplir los requisitos. Por eso es que son los mismos requisitos para presidente que para vicepresidente. Para presidente y vicepresidente. Ahora bien, hay algunas prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente. Y estas las encontramos reguladas en el artículo 186 de la Constitución. El artículo 186 establece pues varias literales en las cuales se establece las prohibiciones. La primera de ellas, o el inciso A, pues los caudillos ni los jefes de un golpe de Estado. El inciso B, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección a dicho cargo. Es decir, no puede haber, ¿verdad? No puede haber reelección. ¿Verdad? No puede haber reelección. El inciso C, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad del presidente y vicepresidente en funciones, ¿verdad? Inciso D, que hubiese sido ministro de Estado en los últimos 6 meses anterior a la elección. Inciso E, los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en retiro. Inciso F, los ministros de cualquier religión o culto. E inciso G, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues, ni modo, ¿verdad? Ustedes, ellos son los encargados de realizar el proceso, no pueden participar, ¿verdad? Sería como ser juez y parte. Pues estos son, ¿verdad? Son las prohibiciones para poder optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República. En los últimos años, o por lo menos en la última, vamos a ver, la última década, un poco más de una década ya 3 lustros, hablamos más o menos 2010 por ahí, que ustedes se dieron cuenta que vinieron algunos procesos en los cuales, pues este artículo precisamente, 186, tuvo mucho de qué hablar. Les refiero, por ejemplo, al tema del caso de Sandra Torres, al tema del caso de Suri Ríos, al tema del caso de Harold Caballeros, en donde, pues este artículo se hizo valer y en algunos de esos casos, ¿verdad? En algunos de esos casos, pudieron de alguna manera, pues subsanar este tipo de antecedentes o este tipo de situaciones y pudieron participar. Pero, para que lo tengamos claro, hay prohibiciones para poder optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República. Bien, continuando entonces, mis amigos, ¿cómo se elige al presidente y al vicepresidente de la República? Bueno, fíjense pues, mis amigos. El presidente y vicepresidente de la República, ¿verdad?, son electos para un periodo improrrogable de 4 años. ¿Y cómo se elige? Pues mediante sufragio universal y secreto, es decir, mediante voto, ¿verdad? Mediante voto. Eso lo encontramos regulado en el artículo 184. Vámonos al artículo 184 primero. Y ahí nos establece, ¿verdad ustedes? Estoy hablando de la Constitución Política de la República. Hoy, el presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años, mediante sufragio universal y secreto. Luego nos vamos al artículo 187, que es lo importante que quiero que ustedes marquen. Y ahí nos establece prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular
o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. En ningún caso. Bueno, ahí caemos al famoso caso también que se dio en los últimos 3 lustros, con el caso de Alejandro Maldonado Aguirre, cuando ustedes recordarán que llegó a sustituir a Otto Pérez Molina, y por ende él no podía optar a participar como candidato a presidente de la República, porque él estaba en ejercicio de la presidencia, aunque haya sido unos 2 o 3 meses, pero estaba en función del cargo y no podía participar. Estamos hablando del artículo 184 y 187 de la Constitución. Aquí lo estamos viendo, artículos 184 y 187. ¿Qué hace el presidente de la República? ¿Qué hace el presidente de la República, mis amigos? Bueno, el presidente de la República tiene varias funciones. Doctrinariamente las hemos clasificado de la siguiente manera. Todo lo que estoy hablando está en el material. Oye, no se vayan a preocupar por estar copiando. No, yo no dicto, ustedes. Ahí en el material está y así ustedes van ahí comparando. Funciones del presidente de la República. Bueno, la primera función es una función política. ¿Por qué una función política? Pues es el jefe de Estado, es el que está llamado a platicar o a hablar con todos los sectores, a dialogar con todos los actores políticos, sociales, etcétera, para lograr consensos y de esa manera, pues avanzar en el desarrollo de nuestras políticas de nuestro propio país. Esa es la función política del jefe de Estado, ¿verdad? Del jefe de Estado. Dialogar con todos los sectores, tratar de generar consensos entre todos los sectores. Tiene una segunda función que es la función ejecutiva o administrativa. ¿Por qué tiene una función ejecutiva o administrativa? Porque ejerce las funciones del organismo ejecutivo, es decir, es el que administra los recursos públicos, ejecuta acciones. A eso se refiere esta función ejecutiva o administrativa. Tiene también una función diplomática. ¿Por qué una función diplomática? Porque representa la unidad nacional. Es decir, que en ese ánimo de consensos que debe generar, él se convierte en el representante de todos y por ende no debe tener ningún sesgo, ninguna inclinación, sino que ser correcto, ser neutro, ser diplomático. Aparte de ello, también tiene una función legislativa. Y ahorita me van a decir ustedes, pero ¿cómo tiene una función legislativa si hay un organismo legislativo? Pues sí, el organismo legislativo, el Congreso, se encarga de la creación, ¿verdad?, de aprobar, reformar o derogar leyes de carácter ordinario, ¿verdad?, de carácter ordinario. Ahora bien, el presidente de la República tiene una función legislativa. ¿Por qué? Porque sanciona, promulga, ejecuta y hace que se ejecuten las leyes aprobadas por el organismo legislativo. Ustedes se recuerdan que cuando se crea una ley, pues el Congreso se propone el proyecto de ley, se discute en la comisión específica, pasa ya con dictamen al pleno del Congreso, se discute primera, segunda, tercera lectura, hasta que llega a la aprobación final. El Congreso u organismo legislativo remite la ley al organismo ejecutivo para que éste la sancione y la haga pública, la haga de conocimiento de toda la población. Y en ese sentido, entonces, esa parte que le corresponde al presidente se convierte en una función legislativa. Pero adicionalmente a ello, también el presidente tiene una función cuasi legislativa. ¿Por qué cuasi legislativa? Porque también dentro del organismo ejecutivo se emiten acuerdos o resoluciones para de alguna manera poder ejecutar las funciones administrativas. Son reglamentos. Esto le corresponde al organismo ejecutivo
y por ende se convierte también en una función cuasi legislativa. Entonces hay una función legislativa y una función cuasi legislativa. Aparte de estas funciones que son doctrinarias, pues están las funciones que podríamos decir son como que básicas del presidente, ¿verdad? Que se encuentran reguladas en el artículo 183, que son muchas más, pero ya son más específicas o más técnicas. Pero doctrinariamente las podemos clasificar acá como lo estamos viendo, en una función política, una función ejecutiva, una función diplomática, una función legislativa o una función cuasi legislativa. Ahora bien, como ya hablamos del presidente, pues ahora tenemos que hablar de quien puede lograr llegar a sustituir al presidente de la República. Al presidente de la República. Bueno, el vicepresidente o la vicepresidencia de la República, pues es también un órgano administrativo dentro del organigrama jerárquico centralizado del gobierno. Es el segundo órgano administrativo con mayor importancia dentro de esa escala jerárquica, es decir, está debajo de la presidencia, ¿verdad? En el grado inmediato inferior a la presidencia de la República. Y actúa en sustitución o en suplencia del presidente de la República. En estos tiempos actuales, el vicepresidente se convierte en una especie de brazo derecho del presidente. Le ayuda a ejecutar las funciones del organismo ejecutivo, le ayuda a tomar decisiones, le ayuda a coordinar a los ministros para que estos puedan ejecutar sus funciones también, ¿verdad? Y aparte de ello también tiene funciones específicas. Estas las encontramos reguladas en el artículo 191. La vicepresidencia de la República la encontramos regulada en el artículo 190 de la Constitución. Eso se me fue colocarlo acá, pero eso sí anótenlo por ahí. Artículo 190, donde encontramos al vicepresidente de la República. ¿Cómo se elige el vicepresidente? Juntamente con el presidente. Es decir, una sola planilla donde va presidente y vicepresidente. Ustedes se recordarán hace ya casi 2 años cuando fuimos a votar la última vez. Uno llega y le da una papeleta para elegir presidente y vicepresidente. No van aparte, no van en papeletas distintas, sino que van juntas. Van juntos, es una especie de planilla. Es una especie de planilla. Y como comentábamos anteriormente, debe cumplir con los mismos requisitos que para poder optar al cargo de presidente de la República. Es decir, ser guatemalteco de origen, estar en el goce de sus derechos y ser mayor de 40 años de edad. Es decir, entonces, que quizás varios de ustedes que están ahorita conectados ya pueden optar al cargo de presidente, algunos otros quizás no pueden optar al cargo de presidente todavía, pero pues al final esos son los requisitos, ¿verdad? Esos son los requisitos. ¿Por qué 40 años? Bueno, se consideraba anteriormente que 40 años era una edad en la cual pues el mismo ser humano ya adquiría cierto grado de madurez y por eso se estableció esa edad. Creo que quizás es algo que ya se podría de repente analizar y de repente modificar. Pero bueno, mientras tanto eso es lo que tenemos y debemos seguir trabajando con ello, ¿verdad? Y debemos seguir trabajando con ello. En el artículo 191 de la Constitución, pues establece las funciones del vicepresidente, que son pues muy generales y que son menos que las del presidente. En el inciso A, pues está participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Inciso B, por designación del presidente, representarlo en algunas actividades, actos oficiales, etc. Inciso C, coadyuvar como el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno. ¿Verdad? Inciso D, participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y relaciones internacionales. Inciso E, presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. Inciso F, presidir los órganos de asesoría del organismo ejecutivo que establezcan las leyes. E inciso G, coordinar la labor de los ministros de Estado. Inciso H, ejercer las demás atribuciones que les señala la Constitución y las leyes. Bueno, básicamente, como les digo, mis amigos,
Básicamente esas son las funciones del vicepresidente. Estar ayudando en todo momento al presidente. Imagínense qué complicado sería para el presidente si él tuviera que ver todo. O que aparte de tomar la decisión, fuera el encargado de darle seguimiento para que se ejecute. Es muy complicado, es demasiada la actividad. Por ello, entonces, es que se ayuda del vicepresidente. Del vicepresidente. Tenemos unos minutos, vamos a platicar un poquito acerca de una vez de, vamos a ver cómo estamos acá. Bueno, creo que estamos bien. Bueno, dudas o preguntas hasta el momento, mis amigos, cuéntenme. Cuéntenme. Estamos claros, Lick. Todo claro, licenciado. Gracias. Bastante claro, Lick. Por ahí alguien levantó la mano, adelante. ¿Considera usted, buenas tardes, licenciado, considera usted de que actualmente esa edad también podría aplicarse a los diputados o podría modificarse a esa entidad? Ahí, bueno, de hecho, el tema de la edad para los diputados no aplica, ¿verdad? Lo único que se pide a los diputados es que sea mayor de edad. El tema va más allá de cuántos años tenga una persona, si tiene más o si tiene menos. El tema va en el grado de madurez que tenga el mismo ser humano que está optando a participar. Hemos visto en otros países en donde han tenido presidentes de menos de 30 años y les ha ido muy bien. Hemos visto otros países donde han tenido presidentes de casi 70 años o más y les ha ido muy bien. Creo que va más allá del tema, es un tema ya interno, un tema incluso hasta psicológico de quién está participando para optar al cargo. Creo que 40 años puede ser una edad que pueda ser, como les comentaba, ya analizada si es necesario cambiarla. Quizás aumentarla, quizás reducirla, pero sí creo que depende de aspectos que son más de análisis psicológico que legal, o sea, que legal. Por ahí sería el tema. No es algo tanto legal, sino es algo más técnico, más psicológico. Porque no podemos medir el grado de madurez de una persona conforme a la edad. Va a depender de muchos otros factores. Yo, si ustedes me lo preguntan, yo creo que sería más viable hacer ya análisis psicológicos, estudios psicológicos de quienes están optando el cargo para saber si están las condiciones para poder hacerlo. Pero sería quizás volver más relajo el tema de la elección, ¿verdad? Sería más complejo. ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? ¿Más dudas o más preguntas? Cuéntenme. ¿Todo está claro? Licenciado, perdone, le saluda Eric. Con respecto a sus evaluaciones, ¿cómo las estructura o cómo es su forma de evaluar, licenciado? Perdone. Fíjense que pues es variado. A veces hay casos, a veces hay selección múltiple. No sé todavía cómo lo vamos a hacer para la próxima semana, pero lo que sí es cierto es de que siempre tratamos de ir viendo la manera de poderlos apoyar. Con el transcurso del semestre ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a realizar algunas actividades quizás muy sencillas, a veces a algún laboratorio, alguna preguntita que les vamos a dejar por ahí en claro, etcétera, pero créanme que eso es como el afán de que ustedes tengan ahí una especie de bolsoncito para que en algún momento, si es necesario, pues tengamos nosotros ahí la chance de poderlos apoyar, ¿eh? Y que no se preocupen, que siempre tratamos de apoyarlos, siempre. Gracias, Lick. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Licenciado, buenas noches. Adelante. Con una curiosidad más que todo, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer en ese caso de aumentar los años para un presidente? O sea, de gobernar, así como lo hace México, que es un sexenio, son 6 años. Pues lo que habría que hacer primero es modificar la Constitución, reformar la Constitución. Yo les soy honesto, 4 años no son suficientes para una buena administración. Exacto, 6, eso es a lo que vamos. 6 son adecuados. De hecho, originalmente la idea era que fuera de 6 años, pero
Ya cuando se dieron esos estiras y encoges para implementar la Constitución, etcétera, de hecho el tema del serranazo también que terminó de afectar, se fijó en 4 años. Para mí es poco tiempo, creo que 6 años es un tiempo adecuado, pero lamentablemente tendríamos que ir al tema de reforma constitucional, que es un tema que a todo mundo le da miedo, porque lamentablemente no tenemos la madurez política en nuestros funcionarios para poder realizar una reforma constitucional. Se vienen trabajando reformas constitucionales desde hace como 15 años o más de 15 años, y no hay manera de que avancen, porque tocar la Constitución a veces le da miedo a muchos sectores. Le da miedo a muchos sectores, y hay que decirlo claramente, el sector que principalmente le da miedo, pues es al sector económico. Es al sector económico. Entonces, para reformar el tiempo de ejercicio de la presidencia y vicepresidencia, pues es necesario, sí, irse a la reforma constitucional. Que para mí creo que sí es necesario hacerlo en algunos aspectos. Nuestra Constitución es muy bonita, es muy completa, pero hay algunos aspectos que sí es necesario elevarlos, porque la vida moderna de la administración ya lo hace necesario. Otros países, por ejemplo, Europa, que es quizás nuestro mayor referente, especialmente Francia, que es, digamos, donde nació el tema de derecho administrativo, etcétera, pues ya han avanzado en otra especie de figuras y las han plasmado incluso desde cartas, etcétera, como la Carta de Niza o cuestiones similares, figuras legales similares, y las han ido plasmando dentro de su Constitución. Creo que el tema de la modernización de la administración sí debe ser un tema objeto de análisis para ya generar ciertas reformas. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Pregunta? Sí, disculpe, lo respectivo a tiempo de gobierno no es pétreo. Perdón, Yafet. A todo lo relativo para del tiempo de gobierno, licenciado, eso no son artículos pétreos. Artículo pétreo, el sistema vamos a ver, sistema de gobierno. No, ese no es pétreo. Pétreo es, vamos a ver, no, perdón, sí es pétreo el tiempo de gobierno. Pero, como les digo, o sea, al final todo es reformable a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque aquí hablamos, digamos, cuando hablamos ahorita de reforma constitucional, nos referimos al sistema ordinario de reforma constitucional, que vaya al Congreso de la República, que haya una discusión, que después vaya a la Corte de Constitucionalidad, que hayan dictámenes, etcétera. Pero si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, ahí se puede modificar todo, que sería lo ideal. Que sería lo ideal. Pero es un poco complejo ese tema ahorita, porque no hay voluntad política, que es de lo que más se requiere. Bien, mis amigos, ¿más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, mis amigos, vamos a dejarlo por esta tarde, noche por acá. Yo les doy tiempo ahí para que se tomen su cafecito y un su panito. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Nick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Feliz noche, Nick.